Bienvenidos a Voto Informado 2016, iniciativa académica y democrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Estudios de Opinión Pública y con la producción de TV UNAM. Aquí, líderes políticos nacionales y otros actores relevantes dan respuesta a sus preguntas para emitir un voto informado. Este ejercicio plural tiene el propósito de escuchar la opinión de los líderes políticos que participan en las elecciones de junio próximo en nuestro país. Damos la bienvenida a Jacob Polensky, secretaria general de Morena. Gracias a ustedes por la invitación. Yo también de verdad les doy un saludo muy afectuoso de todo el equipo de Morena. Gracias, bienvenida. La mecánica establecida para este programa contempla las preguntas elaboradas por un comité académico y que serán realizadas por nuestros compañeros de manera directa, para lo cual nuestra invitada tendrá un máximo de 2 minutos para responder. Una vez concluido este tiempo, continuaremos con la siguiente pregunta. Bienvenida, secretaria. Axel Bala, estudiante de Ciencia Política en 6º semestre de la UNAM. ¿Considera usted que existe una crisis de confianza entre ciudadanos y partidos políticos? ¿Y qué propone su partido para que los ciudadanos vuelvan a confiar en los partidos políticos? Bueno, es un hecho que existe una crisis entre los ciudadanos y los partidos políticos. Creo que muy merecida por el trabajo alejado a la ciudadanía que han hecho los partidos. Creo que para cambiarla tendrán los partidos que hacer un trabajo con mucha transparencia, con claridad, con rendición de cuentas, cercano a los partidos, escuchando a los ciudadanos, escuchando lo que el ciudadano necesita y no nada más haciendo un trabajo de interés cupular para acomodar en puestos y cargos a unos cuantos, sin pensar en la trascendencia y en la importancia de lo que la sociedad quiere. Creo que ahí hay muchísimo que hacer y por eso me da muchísimo gusto el trabajo que están ustedes haciendo en esto porque nos permite tener esta comunicación que es lo que le hace falta tanto a la ciudadanía como a los partidos. Ahora también creo que hay una manipulación porque en una forma simplista y generalizada se plantea todos los partidos son lo mismo, se plantea todos los diputados son iguales, todos los senadores, todos los políticos son corruptos y creo que es injusto. Creo que hay gente honesta en todos los partidos, hay gente correcta y que el simplismo ha hecho que se despolitice al ciudadano, que el ciudadano no tenga interés en participar ni tampoco en votar, lo que hace muy delicada la situación. Creo que hay que ganar la confianza otra vez, pero hay que hacer un trabajo muy activo, pero también un análisis serio y de fondo, sin generalizaciones. Muchas gracias. Emilio Jiménez, egresado de Administración Pública. Quiero preguntarle qué consecuencias políticas tienen las candidaturas independientes y cómo impactan estas a su partido. Yo creo que más que la importancia de lo que pudieran impactar a los partidos es lo que realmente está pasando con las candidaturas independientes. Muchísima gente está viendo en las candidaturas independientes posibilidades de cargos, de puestos y hasta de recursos, sin tener mayor vocación o interés realmente en la ciudadanía. Y yo creo que la política es una actividad sumamente noble, que no se vale que porque haya políticos corruptos se acuse a la política como que la política no sirve y por lo tanto hay que hacer todo con candidatos independientes. ¿Qué tiene de delicado? Que puede haber muchos intereses atrás, económicos, de grupos en el crimen organizado, que pudieran estar motivando el interés de esos supuestos candidatos independientes. Yo creo que los partidos tienen una razón de ser. El que se hayan desviado del camino que deben de tener no quiere decir que los partidos no funcionen o no deban de funcionar. Hay que obligarlos a que funcionen, a que hagan la tarea que tienen que hacer. Y veo muy difícil si siendo partido a veces no logras tener el número de votos para lograr sacar una iniciativa, una propuesta en una Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o lograr hacer políticas públicas donde hay que sumar el esfuerzo por interés del país, como candidato independiente lo veo mucho más difícil. Y cuando veo el caso del Bronco, digo, es la verdad un fraude el tema de ese tipo de candidatos
supuestamente independientes cuando han militado más de 30 años en un partido, ¿no? Y he oído muchos candidatos independientes ahora planteando que quieren entrar al constituyente, y cuando oyes la forma en la que hablan dices, no tienen la mínima visión de lo que es la política ni de lo que hay que hacer como trabajo, y esto no es un trabajo de llaneros solitarios. Muchísimas gracias. Angelina Negrete Ramírez, Administración Pública en la UNAM. Yo quisiera saber qué medidas propone su partido para combatir la corrupción y qué opina sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, Andrés Manuel López Obrador ha sido el que ha puesto el dedo en la llaga desde hace ya mucho tiempo, planteando en la transparencia y rendición de cuentas, pero una verdadera transparencia y rendición de cuentas en toda la claridad. Ahora, ¿qué está pasando? Todos ustedes han oído que se habla de una iniciativa de 3 de 3. Y bueno, esa iniciativa de 3 de 3, cuando eres funcionario público, ya se cumple, porque por ley tienes que presentar tu declaración patrimonial, tienes el pago de impuestos, te lo quitan de tu salario, no es que si quieres pagar impuestos o no, te lo quitan, tú no recibes el salario sin que te hayan quitado los impuestos. Y lo último fue en que tú presentes donde hay ¿cómo se llama? No sé, de intereses, como un conflicto de intereses, que claro que es importante plantearlo. ¿Qué es lo delicado? Uno, que lo estén planteando organismos empresariales. No es la UNAM, no son investigadores académicos, son organismos empresariales los que lo están planteando, lo que me hace mucho dudar. Pero pasa otro tema más importante. En un país como México, con el nivel de inseguridad que tenemos, yo creo que es indispensable presentar todas las declaraciones, y hay que tenerlas, pero que tienen que estar resguardadas en un lugar donde tengan la certeza de que los datos no salgan, porque tus datos van a salir, tu número de cuenta de cheques o cuentas de inversiones o lo que tengas, tu domicilio, todos los datos que tú tengas ahí y el dinero que tengas. Entonces vas a decir, a lo mejor tienes 1 millón de pesos, 500,000, 100,000 pesos, por mucho menos de eso te secuestran, por mucho menos de eso te hacen una gran cantidad de cosas. Entonces yo creo que hay que tener una situación de conciencia de que estamos en un país con un nivel de inseguridad desmedido, en el cual tenemos que cuidar muchísimo que no se maluse ese tipo de información, y que quién es el que tiene la iniciativa y cómo se maneja. Muchas gracias. Deni Herrera, estudiante de Administración Pública. ¿Qué mecanismos de control propone su partido para garantizar que no exista dinero de procedencia ilícita en campañas y al interior de institutos políticos? Bueno, nosotros hemos planteado desde un principio en que no debería de recibirse dinero. De hecho, se ha planteado en que se reduzca la cantidad de dinero que llega a los partidos políticos, lo mismo que a las campañas. La cantidad de dinero que hoy por hoy tienen las campañas, claro que va en función del tamaño del partido, pero es obsceno. Es obscena la cantidad de dinero que hay y la forma en la que se gasta. A mí me parece que no es correcto que mientras hay tantas necesidades en camas de hospital, en escuelas, en presupuesto para la universidad, estemos constantemente en campañas gastando el dinero en una forma que no es la forma más eficiente para un país como México. Creo que hay que reducir la cantidad de dinero, creo que se tiene que plantear una nueva forma de hacer campañas donde se dé a conocer lo que se está trabajando y que se reduzca al mínimo la cantidad de dinero. Muchas gracias, secretaria. Omar Eduardo, estudiante de Ciencia Política. ¿Qué propone su partido para abatir los índices de violencia, discriminación y desigualdad en las comunidades y pueblos indígenas? Bueno, nosotros hemos planteado también, decir que dentro de Morena se ha planteado y se mantiene y se tiene a gente de todos los grupos minoritarios, y que no deberían de plantearse como grupos distintos, porque eso ya hace en sí mismo un tipo de marginación. Entonces, el tema de la violencia no solo es en comunidades indígenas, es un problema que tenemos en el país en toda su extensión, y se debe hacer real los supuestos derechos que hasta este momento no se les han dado, porque en todos los discursos políticos está el tema, pero en la vida real
está muy lejos de suceder que se le den el lugar que debe de dársele a cada uno de los grupos. Inclusive a Morena se le acusó, nosotros tenemos, todos ustedes recordarán, que para invitar a gente que no era militante de Morena, se abrió a propuestas de la sociedad civil, de gente que no participante, y muchos de nuestros diputados a nivel local como federal vienen no de la militancia. Tenemos a Blandina, que es una diputada indígena del estado de Puebla, que, bueno, nos han acusado que porque si no tiene preparación, si no es la persona adecuada, pero creemos que se puede preparar, que a fin de cuentas esto es lo que es representativo de lo que es el país. Entonces creo que hay que darle a cada quien su espacio, su lugar, pero respetando su cultura, no tratando de hacer que tienen que tomar la cultura de las ciudades o de la mentalidad occidental, que no es precisamente la de los grupos indígenas. Hay que respetar y dar a conocer y valorar y mantener la cultura indígena. Muchas gracias. Elio Flores, estudiante de Administración Pública en la UNAM. Naciones Unidas estableció que en México existen violaciones sistemáticas de los derechos humanos. ¿Qué propone su partido para evitar dichas transgresiones? Creo que pones un dedo a profundidad en la llaga. Efectivamente tenemos transgresiones de derechos humanos en todos los ámbitos, y en el pasado yo recuerdo cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio se planteaba que no se iba a firmar porque México no respetaba los derechos humanos. Hoy no se están respetando los derechos humanos y sin embargo no pasa nada en este país. Yo creo que nosotros tenemos que ir tristemente a organismos internacionales para que en México haya una mayor presión, porque no tenemos ni respeto a derechos humanos en ninguna minoría, es decir, en grupos originarios no lo estamos teniendo. En México es el segundo país donde hay mayor número de crímenes por temas de homofobia en forma desmedida. El Estado de México tiene el segundo lugar en el número de crímenes de odio por cuestión de homofobia. En los feminicidios, bueno, pues hoy tenemos una ley y tampoco se respetan, también se pasa por encima de ellos. Y si hablamos de los trabajadores, voy a decir que el tema de los tratados de libre comercio ha llegado a un nivel en el que los derechos humanos no son respetados de los trabajadores. A los trabajadores se les han quitado todo tipo de prestaciones, pasando por encima de derechos humanos, y no pasa absolutamente nada. Por eso digo que tenemos que ir, y nosotros hacemos quejas constantemente a nivel internacional, porque aquí, por más que hablamos y quejamos, no se escucha. Y tenemos el caso de los 43, como el caso de Tlatlaya, o tenemos el caso de los niños de la guardería ABC, sin que pase absolutamente nada. O sea, el caso de los derechos humanos en México es algo para avergonzarse, para de verdad movilizarse, porque la única forma en que nos voltean a ver es cuando nos movilizamos. Gracias. Vanessa Gallegos, cuarto semestre de Administración Pública. ¿Cuáles son las propuestas que tiene su partido para lograr la inclusión social y laboral de las personas con alguna discapacidad? Bueno, existe ya. Primero voy a comentar, aun cuando yo vengo del sector empresarial y Canacintra, nosotros planteamos el integrar a personas con discapacidad al mercado laboral, y puedo decir, sin temor a equivocarme, que no es porque mucha gente quiere ver de pobrecitos, no, son gente absolutamente digna, eficiente, capaz, productiva, que merecen las oportunidades. Hoy se establece que ya que tienen esos derechos, pero nosotros creemos que hay que hacerlos realidad, que no solamente es cuestión, porque en México hay leyes, el problema es que las leyes no se respetan, leyes para que se incluya a las personas con discapacidad, y de verdad es que cuando se hace un análisis puedes llevar a personas con discapacidad, y una prueba que se llama PALM, con la que miden las habilidades motrices de las personas con discapacidad, y tú puedes encontrar que las personas con discapacidad, a lo mejor si una persona tiene un problema auditivo, puede estar en una empresa que sea intensiva en ruido, y que puede tardarse un poco más en capacitarlas, pero ya una vez capacitadas son altamente eficientes. Entonces lo que se requiere es que haya una política pública que permita
darle la capacitación que requieren las personas con discapacidad y luego, en forma conjunta, lo que nos hace falta es una interfase. La interfase de poder llevar a la persona con discapacidad al trabajo adecuado y que las empresas también abran el espacio. Pero es un trabajo en el que tiene que participar el gobierno, en el que tienen que participar las empresas y obviamente las empresas con sus empleadores y las personas con discapacidad para ser empleadas. Pero con dignidad, no de que hay porque son pobrecitos, no porque se lo merecen. Muchas gracias. Guadalupe Bautista, Administración Pública. Ante la situación de violencia y represión que viven los periodistas en el país, ¿qué propone su partido para garantizar la libertad de expresión y las garantías plenas para los periodistas? Acabar con la impunidad. Es aberrante, se hacen denuncias, se quejan. Hoy todo el mundo sabe que en Veracruz es donde tenemos el mayor número de muertos en tema de personas encargadas de comunicadores, y sin embargo no pasa absolutamente nada, nada. ¿Por qué? Porque México tiene un problema de impunidad absoluta. Pasa todo y no pasa nada. Se sabe de todo tipo de atrocidad, pero a la hora de la hora nada sucede después. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que acabar con la impunidad y hay que castigar en una forma severa, en una forma, yo creo que tenemos leyes que si se cumplieran las leyes con eso sería suficiente. La realidad es que no se cumplen, es que hay impunidad absoluta cuando hay involucrados políticos de por medio. Y es una realidad que en el caso de la desaparición de personas que están en los medios, tienen mucho que ver los funcionarios públicos. Y dicen el crimen organizado, pero no puede funcionar uno sin el otro. No puede ser que exista un gobierno que no se esté enterando de lo que está pasando y que simplemente estén apostando a que se olviden la cantidad de desaparecidos y de muertos que tenemos. Muchas gracias. Belén del Carmen, de la carrera en Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Considera usted que implementar el mando único policial reducirá los niveles de violencia y baja calidad de los cuerpos policíacos en estados y municipios? No. Creo que el problema no es tan superficial y simplista. Porque tenemos estados muy grandes, estados muy chiquitos, estados que son a veces del tamaño de un municipio, tenemos municipios muy grandes, más grandes que muchos estados, entonces no puedes darles un tratamiento general a todos. Hay estados que podrían, hay municipios, perdón, que podrían tener su propia policía, porque el tamaño del municipio lo demanda. Si tú hablas de un municipio como Neza, como Ecatepec, son municipios tremendamente grandes, pues podrían tener su propia policía. Pero hay otros municipios que son sumamente pequeñitos, que podrían tener una policía de grupo de ellos, porque tener un cuerpo policíaco de un mini municipio lo hace inoperante. Entonces yo creo que se tiene que hacer algo mixto, dependiendo del tamaño del municipio, también dependiendo del nivel de inseguridad del municipio, del nivel de infraestructura que hay en la zona y el tipo de problemática que hay. Entonces cuando hacen esas propuestas así, en una forma simple, con mando único lo resolvemos, por favor. Hay estados tan grandes como el Estado de México y se ve un mando único y un problema que salga de Toluca hasta Chimalhuacán, pues ¿cuándo se va a andar resolviendo el problema o cuándo lo vas a estar atendiendo? A fin de cuentas sigues teniendo mandos regionalizados. Entonces yo creo que se tiene que ver también con mucho mayor seriedad y ver y hacer trajes a la medida, porque el país lo demanda. Gracias. César Guzmán, estudiante de Ciencia Política. Mencione 3 propuestas para reducir la violencia y combatir la delincuencia organizada. Bueno, la primera sería generar empleos, que esos empleos estén bien pagados, que le puedas dar mejor calidad de vida a la gente. Muchos de los problemas de inseguridad de nuestro país es por una situación de sobrevivencia. No es que tenemos un conjunto, es que los mexicanos somos delincuentes por naturaleza, no. Es que es lo más cómodo delinquir, tampoco.
Yo creo que no hay oportunidades para la gente, creo que nos faltan empleos, que nos surgen empleos y que los empleos tienen que ser bien pagados, pero que además tienen que tener prestaciones que hoy no tienen los trabajos. Y estoy en contra absolutamente de las atrocidades que decía Calderón, Felipe Calderón, cuando decía mano dura, que no. Pues, ¿cuál mano dura? Si aunque le pusieras un policía por persona, si la gente tiene que ver qué hacer para darle de comer a sus hijos, la situación cambia totalmente. Entonces creo que es una situación de acabar con la inequidad y sobre todo con la altísima polarización que tenemos entre los que más tienen y los que menos tienen. Que hay que achatar la pirámide, hay que generar empleo, hay que generar oportunidades para todos y que eso va a resolver problemas de inseguridad. Gracias, secretaria. Adriana Escamilla, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A continuación, le realizaré algunas preguntas sobre temas de coyuntura. Las opciones de respuesta son a favor, en contra o tiene la posibilidad de abstenerse. Su partido está a favor o en contra de legalizar el consumo recreativo de la marihuana. Me abstengo, no lo estamos discutiendo. Su partido está a favor o en contra de eliminar el fuero a los funcionarios públicos. A favor, nosotros lo propusimos. Su partido está a favor o en contra de la revocación de mandato. A favor. Su partido está a favor o en contra de la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo. A favor. Su partido está a favor o en contra de la presencia de soldados y marinos realizando tareas de la policía. En contra absoluta. Su partido está a favor o en contra de utilizar recursos públicos en la construcción de estadios deportivos de carácter profesional. Si son públicos, a favor; si son privados, en contra. Su partido está a favor o en contra de incrementar el impuesto a la tenencia vehicular en ciudades altamente contaminadas. En contra, no resuelve. Su partido está a favor o en contra de aplicar pruebas estandarizadas como mecanismo de evaluación docente. ¿Cómo? Su partido está a favor o en contra de aplicar pruebas estandarizadas como mecanismo de evaluación docente. Si son pruebas estandarizadas es correcto, nada más cuidado ahí, perdón, en la manipulación que se hace con la reforma educativa, porque se quieren hacer reformas estandarizadas en estados que son muy distintos entre Oaxaca o la Ciudad de México. Entonces, ¿sí está a favor? ¿De que se hagan ese tipo de pruebas? No, así no. ¿Su partido está a favor o en contra de la voluntad anticipada, es decir, eutanasia? A favor. ¿Su partido está a favor o en contra de las fotomultas vehiculares? Absolutamente en contra. ¿Su partido está a favor o en contra de la extradición a Estados Unidos de criminales de alta peligrosidad como Joaquín Guzmán Loera? En contra. ¿Su partido está a favor o en contra de que México busque un asiento permanente en el Consejo de Naciones Unidas? ¿En el Consejo de Naciones Unidas o de Seguridad? Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Digo, porque es que hay manipulaciones, te digo, ahí tampoco el tema es blanco y negro. Estaría a favor de que México pueda tener un espacio, pero cuidando de las manipulaciones, ¿no? De la intervención en México. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias. Carla Cuellar, estudiante de Ciencia Política en la UNAM. ¿Qué opina de las llamadas autodefensas, guardias comunitarias y colectivos sociales similares? Lo pondría en dos partes. Las autodefensas son legales, están aprobadas hace, quiero recordar si es en el 71 en Naciones Unidas, y estoy absolutamente a favor de que las comunidades que tienen que protegerse puedan autodefenderse. El problema que tenemos es que hay una manipulación al respecto, que hay paramilitares metidos y que se envuelven en ser autodefensas sin serlo. Y también estoy en contra de que se vaya el gobierno en contra de autodefensas auténticas y verdaderas y meta a la cárcel a gente valiosa que lucha con la comunidad para defenderse y para darse una seguridad que el propio gobierno de sus estados o municipios no les da. Lo dividiría, ¿no? Estoy a favor de las auténticas autodefensas y son absolutamente válidas. Y estoy absolutamente en contra de que disfracen de autodefensas a paramilitares para que vengan a matar a las autodefensas o a grupos originarios. Muchas gracias. Alejandra Tecorralco, estudiante de Relaciones Internacionales. Lo que me interesa saber es cuáles son las propuestas que tiene su partido para atender el aumento de los casos de violencia de género que se han dado en el país. Bueno, la
ley, como tú lo sabes, existe, se ha hecho inclusive el tema de la alerta de género, sin embargo hemos visto que aún con alerta de género no se ha resuelto absolutamente nada, que seguimos con números inclusive crecientes en lugares donde hay alerta de género y que tenemos estados donde se niegan a que haya alerta de género en municipios donde hay un nivel alto de violencia de género y feminicidios. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más a nivel cultural, educativo, porque no hay conciencia de lo que de lo que esto implica y porque es en las propias casas, en las propias familias, donde a menudo se vuelve a repetir la educación, la enseñanza de esa violencia de género. Yo creo que tenemos que trabajar desde con los niños, las familias, la ciudadanía en general, de concientizar qué es la violencia, esa violencia de género en todo el ámbito, porque no solamente tenemos que hablar de feminicidios, tienes desde violencia psicológica como violencia económica, en el que se plantea, en el caso de las mujeres, tenerlas amagadas porque están unos hijos de por medio y entonces la manutención de los niños está en juego. Entonces creo que es un trabajo que hay que trabajar mucho sobre la concientización y la educación para evitar la violencia de género y toda la violencia. Gracias. Javier Villa, estudiante de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué propone su partido para garantizar la correcta implementación del nuevo sistema penal acusatorio, principalmente los juicios orales? Bueno, yo creo que el tema de los juicios orales, a mí me tocó ser senadora cuando se aprobó, son muy importantes y lo que se planteaba es que habría justicia en la medida que esta justicia fuera expedita y que los juicios orales eran una forma de que se pudieran realmente resolver en lugar de hacer estos espacios o esos tiempos tan largos. Primero dijeron que hacía falta muchísimo dinero para hacerlo. Yo creo que hacía falta muchísima voluntad para hacerlo, porque hay países que tienen juicios orales sin tener que hacer unos gastos tremendos en infraestructura. Entonces, también es una cuestión de dar información a juzgadores, pero también a juzgados y a la sociedad en su conjunto, porque hoy por hoy el nivel de injusticia que se comete en el país es desmedida, pero sobre todo con los que menos tienen. O sea, ahí ni juicio oral ni nada. Ahí, si es alguien que tiene poder, resuelve los problemas sin ninguno. Y si es alguien que tiene una situación económica, pues yo creo que no le van a dar acceso ni a los juicios orales y que como no va a saber que tiene derecho a los juicios orales, ni siquiera lo va a pedir. Por eso creo que es muy importante hacer la difusión y la promoción para que la gente sepa qué son, cómo funcionan, a qué tengo derecho, cómo puedo pedirlo, para que estos se lleven realmente a cabo. Pero no se hace difusión de los derechos que realmente tienen los ciudadanos, creo que en una forma absolutamente manipuladora. Muchas gracias. Rodrigo Barranco, estudiante de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, nuestra balanza comercial ha sido deficitaria en los últimos 25 años. ¿Qué propone su partido para convertir las exportaciones en un motor de crecimiento? Bueno, necesitamos reindustrializar al país, eso es indispensable. Necesitamos plantear que en México se produzcan. México tenía mayor grado de integración industrial antes de los tratados que ahora. Lo que se ha hecho es que se ha favorecido tanto la importación que apenas si se le da un contenido mínimo de mano de obra barata y los productos se sacan. Los gobiernos presumen mucho de que exportamos tantos millones, pero no dicen cuánto importamos para exportar lo que exportamos. Y tampoco dicen a qué salario estamos exportando. Hoy México, México como país tiene de los salarios más bajos de América Latina. No se ha privilegiado el capacitar y dar valor agregado. No se ha favorecido el contenido de conocimiento, el valor con conocimiento, integrar valor en base al conocimiento para realmente tener mayores beneficios. Se traen productos de todas partes, espero que en un futuro está por ponerse en marcha a nivel internacional y vamos a tener que entrar en él, algo que se llama
el impuesto a la huella de carbono, que va a medir al producto desde los insumos básicos hasta el destino final de los residuos. Esto va a hacer que no podamos estar importando de verdad cosas que no tienen el mayor valor y va a plantear que se puedan producir acá. Pero es un tema de política pública y de decisión, porque se ha desmantelado el campo, se ha desmantelado la industria. Yo creo que hay que voltear a ver otra vez al campo, voltear a ver a la industria, plantear que lo hecho en México genera empleos, genera impuestos y que además genera bienestar para la sociedad. Entonces hay que reindustrializar el país y generar empleos. Gracias. José Roldán Espejel Carrillo, estudiante de Ciencia Política. Algunos economistas afirman que incrementar el salario mínimo provoca inflación y desempleo. ¿Cuál es su postura frente a las propuestas de aumentos sustanciales al salario mínimo? Estoy absolutamente en contra de la postura de los que dicen que sería inflacionario. Creo que se puede hacer, absolutamente. Creo que inclusive, mira, Japón, yo es algo que estudié mucho porque les dije vengo del sector empresarial. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, trabajó para bajar la pirámide, reducir la distancia entre los que menos ganan y los que más ganan. En México es aberrante los brincos que das del que menos gana al que sigue, al que sigue, al que sigue y los que están en los niveles más altos. Y cuando hablan de aumentar los salarios, a los que menos ganan se les aumenta en función del salario mínimo, pero a los que más ganan, a eso se les pueden aumentar el 10 y el 20 y el tanto por ciento, y nadie habla de que sea inflacionario, porque dicen que son en menor número. Yo creo que el aumento del salario tendría que ser inversamente proporcional. Mayor cantidad de aumento del salario a los que menos ganan y menor a los que más ganan. Y reducir esa distancia de manera que acabemos con la inequidad, porque en México la diferencia que hay entre los que más ganan y los que menos ganan es absolutamente insultante, inmoral y falta de ética. Y creo que hay forma de encontrar que no sea inflacionario, pero hay muchos gastos que se hacen en este país que no se evalúan, que no se valoran, pero cuando se trata del salario, a México lo han tratado de hacer competitivo sacrificando al trabajador. El salario mínimo en México tiene un rezago de más de 30 años. No ha aumentado, mientras los precios han aumentado. Y entonces han planteado que quieren México internacional. Entonces quieren precios de medicinas internacionales, precios de alimentos internacionales, precios de coches, de ropa, todo es internacional. Pero con salarios nacionales, que me digan cómo los mexicanos van a poder con ello. Es un milagro que no haya habido un estallido en México con la forma en la que los precios han aumentado y los salarios de los mexicanos se han quedado en el piso. Gracias. Víctor Manuel Salazar Saladino, estudiante de Ciencia Política. 10% de la población más rica del país posee ingresos 30 veces mayores a los de los mexicanos más pobres. ¿Qué propone su partido para reducir la desigualdad? Todo lo que hemos estado aquí comentando es algo que se plantea. Yo creo que los impuestos también tendrían que ser una parte importante. Tendríamos que considerar la última reforma que se hizo, la última reforma hacendaria, le aumentó el impuesto a los que menos ganan. A muchos que no pagaban impuestos los pone a pagar impuesto, cuando el salario tan bajo que tienen, de verdad acreditaría que no podrían o no deberían de pagar impuestos. Mientras a los que ganan más les deja hacer consolidación fiscal para que no paguen impuestos. Y hay todo un conjunto de ingenierías fiscales para que los que más ganen no paguen. Entonces yo creo que tendría que resolverse también, igual que los salarios, en un tema, pero aquí sería creciente, para que los que más ganan pagaran muchísimo mayores impuestos a lo que hoy tienen y que se les hiciera cumplir con un país que los ha dejado enriquecerse en la manera que lo están haciendo. Hoy tenemos concesionada la minería que no paga impuestos en México y más de la mitad del territorio está concesionado. Y tienes los ricos más ricos, que antes del Tratado de Libre Comercio teníamos a 12 ricos. Hoy tenemos 34 multimillonarios y los ricos más ricos del mundo, no solo de México, están y han nacido de todo este periodo. Cuando hay épocas de crisis, esos señores ganan muchísimo más dinero. Ellos crecen en su economía, mientras la mayor parte de la gente se tiene que amarrar el cinturón. Entonces es ahí donde yo digo que tenemos que reducir las distancias entre los que menos ganan y los que más ganan, y no puede haber dos Méxicos y un México para ese porcentaje, por decir, y si vas al 1% de la población, que es además
no solo en México, sino a nivel mundial, los que están siempre buscando mantener sus privilegios y que tienen un contubernio con el gobierno para mantenerlo, y son los que tienen todas las concesiones. Gracias, secretaria. Y son a todos los que les dan todo. Yo creo que eso es lo que hay que acabar. Gracias, secretaria. Vanessa Hernández Munguía, estudiante de Ciencia Política de la UNAM. En el 2014, de acuerdo al SAT, 270 empresas transnacionales evitaron impuestos. ¿Qué opina sobre este problema y qué hacer para solucionarlo? Es lo mismo que comentábamos. Yo comentaba hace un momento que efectivamente las empresas más grandes les permiten en una forma, porque a una persona que de menores ingresos, si no paga impuestos, los embargan. Si no paga el seguro social, los embargan, alguien que tenga una pequeña empresa. Pero a los más grandes siempre tienen formas de salir. Eso es lo que yo creo que tiene que acabar, y que Morena no está de acuerdo en que se sigan concentrando los recursos de esa manera. Entonces, que creo que esas empresas tendrían que pagar no los impuestos que quedan a deber, sino multas cuantiosas que pudieran dedicarse a beneficio social, y no simplemente, pues me agarraron, entonces una multita y sigo participando, ¿no? Sin problema alguno. Nosotros, para tratar de plantear la diferencia que queremos hacer en el tema de los salarios, tenemos, por ejemplo, nuestros diputados, los diputados federales, están aportando el 50% de sus salarios para temas educativos. Y si ya después de pagar impuestos, si nosotros pudiéramos obligar a esos altos empresarios, a esos que están en los Panama Papers, que salieron y todo el mundo se cayó, nadie habló. En otros países pierden los puestos presidentes, vicepresidentes. Acá no pasa nada. Gracias. Yair Flores, estudiante de Relaciones Internacionales por la UNAM. ¿Qué opina su partido respecto a los retos de la seguridad social universal, sistemas de pensiones y edad de jubilación viables a largo plazo? Bueno, primero, que se ha desmantelado la seguridad social en México. Segundo, que es una farsa que con lo que se supone puedan tener los trabajadores pueda ser una jubilación digna, porque no es correcta. Claro, todo es un riesgo, porque muchas veces el dinero que ahorraron o pagaron, les quitaron a los trabajadores, se lo han gastado. No han sido realmente para las pensiones. Y en cualquier país civilizado, si nosotros hablamos de esto, entonces, son comunistas, socialistas, son de izquierda y somos los peores de la tierra. Sin embargo, los países más avanzados del mundo tienen prestaciones sociales sin problema alguno, y tienen una jubilación que los permita vivir dignamente, que les permita viajar, que les permita salir. En México, tú tienes mucha gente que no quiere que lo jubilen porque le van a dar un porcentajito chiquititito de su trabajo, pero también tienes gente que tiene un trabajo de 20 años, 25, 30, y lo corren para no darle una jubilación, en dependencias de gobierno y en empresas también. Es otro tema que es absolutamente inaceptable y que es absolutamente inmoral. Entonces, que creo que hay que cambiarlo, que hay que buscar que tengan que el ahorro para el retiro sea mucho mayor, para garantizar que sea digna el retiro de cualquier trabajador que ya trabajó y dio toda su vida y merece trabajar, merece vivir dignamente, y que se tiene que garantizar todas las prestaciones, porque hoy hay muchas enfermedades que ya son de largo plazo, para lo cual, si no tienes atención médica garantizada, no hay pensión alguna que te alcance. Gracias. Andrés Ponce, Matemáticas. Según datos de la INEGI, más del 50% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza. ¿Cuáles son las propuestas de tu partido para solucionar esta situación? Bueno, hay que sacar a la gente de la pobreza. Para sacar a la gente de la pobreza es que hay que generar empleo. Muchas de las preguntas que ustedes han hecho, unas redundan con las otras, porque yo comentaba hace un momento, tenemos una gran cantidad de gente, y tú como matemático lo sabes, en la economía informal, y todo el mundo se va contra los de la economía informal, pero no piensan que no hay alternativas, no hay oportunidades de empleo en este país, y que esa gente tiene un trabajo difícil y duro para mandar a los hijos a la escuela y para vivir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Reactivar la economía, pero reactivar la economía en función de un pueblo, en función de con políticas de Estado para toda la sociedad, que no puede plantearse
en el que en México se habla crecimiento económico en una forma superficial o simplista, pero no se habla en distribución del ingreso. Entonces tú podrías tener crecimiento económico sin desarrollo. En el pasado se hablaba de desarrollo. Cuando tú hablas de desarrollo, hablas de posibilidades de beneficio para la sociedad. Cuando tú hablas solamente de crecimiento económico, no. ¿Cuál es la enorme diferencia de un programa de un gobierno neoliberal a un gobierno progresista? El neoliberal pone en el centro del proyecto al mercado y vive para el mercado. Los progresistas ponen en el centro del proyecto al hombre, y la importancia es el hombre y generarle una mejor calidad de vida con todo lo que él requiere. Yo creo que hay que trabajar en beneficio del hombre. Gracias. Tania Andrade, de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué opina su partido sobre el proceso de implementación de la reforma educativa y sus resultados? Bueno, primero hemos visto que la reforma educativa ha sido una manipulación, que no es una reforma educativa, sino una reforma laboral, una reforma para deshacerse de trabajadores, de maestros, que no están al servicio de ellos. Por años y años, y ustedes todos lo recordarán, la maestra, ¿cómo se llama? Elvester, ha usado a los maestros como operadores políticos, como operadores electorales. Es para los que, y entonces están concesionados. Están comisionados para trabajar en este tipo de cosas. Entonces, como el sindicato empezó a dividirse entre los que eran de la maestra y los que no eran de la maestra, entonces no están al servicio y hacen este tipo de cosas. Yo creo que es muy indispensable hacer una reforma educativa, pero una reforma educativa que hable de los temas educativos, que hable de los contenidos educativos, pero también que hable de la infraestructura de las escuelas. Hay escuelas que no tienen ni luz, que no tienen bancas, que dan que no tienen ni agua. Hablan de bebederos, hay escuelas que no tienen ni agua, no tienen baños, y hablan cuando dan clases de primero de primaria a sexto en la misma aula, o en zonas rurales donde los maestros o los alumnos tienen que caminar espacios o distancias muy grandes, y han satanizado a los maestros cuando realmente el tema no está estudiado ni analizado de fondo y está manipulado. Suena muy bien en la televisión la reforma educativa y la calidad educativa y escuelas de calidad. Hay que ir a las zonas rurales, hay que conocer este país, que yo no sé si el señor de Educación Pública conoce México, creo que no. Y creo que muchos que llegan al poder, como han estudiado en universidades extranjeras, creen que México es otro y creen que es paseo de la reforma, pero no conocen realmente las necesidades. Entonces, creemos que hace falta una reforma educativa, no esta reforma educativa. Miguel Félix Camacho, estudiante de Administración Pública en la UNAM. El promedio de educación en México es de segundo de secundaria. ¿Qué propone su partido para disminuir la deserción y garantizar la educación básica? Bueno, creemos que hay que tener una mayor comunicación entre primero, a los maestros hay que pagarles mejor. Los maestros realmente en México están muy mal pagados, hay que pagarles mejor, hay que realmente dignificar al maestro, para que el maestro se pueda dedicar a dar clases como debe ser, porque los maestros tienen que complementar su ingreso familiar trabajando fuera de los horarios en los que dan clases, vendiendo cosas, entonces no le pueden dedicar el tiempo a las escuelas que debían dedicarlo. Entonces hay que dignificar a los maestros, hay que pagarles bien, hay que mejorar la calidad de las escuelas, hay que motivar a los muchachos para que estudien, obviamente, y hay que apoyar a los padres, porque muchos estudiantes salen de la escuela porque no tienen para comprar los cuadernos, porque con hambre es difícil estudiar, porque el transporte público también es costoso. En la Ciudad de México el transporte público es menos costoso, pero cuando tú vienes del Estado de México, por ejemplo, es muy costoso. Y cuando se plantea los desarrollos inmobiliarios estos que han hecho, lejísimos, donde mucha gente se ha embarcado comprando, creyendo que van a tener la casa de sus sueños, encuentran que no hay escuelas. Y entonces, ¿cómo pueden mantener niños en la escuela cuando tienes que pagar 2 y 3 y 4 transportes públicos que por el precio hacen inviable el que los padres manden a los muchachos a la escuela? Entonces hay todo un círculo vicioso que hay que atender y que hay que corregir para que los muchachos sigan yendo a la escuela. En la Ciudad de México, Andrés Manuel
inclusive hizo un tema de becas para que los muchachos siguieran yendo a la escuela y tuvieran un apoyo económico para el transporte, los gastos básicos que tienes para poder ir a la escuela, y que no fuera eso lo que te dejara sin ir a la escuela. O sea, sí hay que tenerlo con una visión distinta y más amplia. Muchas gracias. Mi nombre es Eber Félix, soy estudiante de Ciencia Política. Mi pregunta es, ¿qué es lo que propone su partido para disminuir el número de jóvenes que no estudian ni trabajan? Bueno, lo mismo que decía hace un momento, hay que apoyar a los jóvenes para que sigan yendo a la escuela. Yo creo que los jóvenes no tienen que trabajar, los jóvenes tienen que estudiar primero que nada. Luego, en el pasado existía un programa que, voy a decir en el pasado, inclusive antes de mi época, que dicen que era una escuela, los programas de aprendices. Entonces recibían en las empresas a jovencitos para acomodar cajas, para aprender y demás. Se peleó contra ello porque decía, no, es trabajo infantil. Hoy en esta época yo oigo a muchísima gente que dice, ¿cómo quisiera que mis hijos fueran a una empresa a acomodar, a limpiar, a trabajar, pero que no estuvieran a la merced del crimen organizado? Cosa que es real, porque en las escuelas, en el Estado de México, voy a decir otra vez, yo soy del Estado de México, bueno, vivo en el Estado de México, los niños de las primarias salen a las 12 del día de la escuela. Y hoy las madres y los padres trabajan. Entonces los niños que salen a las 12 del día están a la merced de la delincuencia o de cualquier cosa. Y ¿qué tenemos que hacer? Escuelas de mucho mayor tiempo, pero no 4, 5 o 25, todas, para que tengan tiempo para que los niños estén ahí y para que hagan deporte y para que hagan ejercicio y para que tomen también actividades artísticas y culturales, que las han quitado de todo. O sea, hay que tener a los niños en las escuelas mucho mayor tiempo y que tengan una mayor formación deportiva, educativa y demás, y ya hasta la edad en la que tengan que trabajar, que tengan también una mayor preparación. Y con eso quiero decir, preparación, necesitamos formar a gente para saber trabajar en equipo, para resolver problemas de comunicación, para evitar los conflictos, porque cuando contratas a una persona, una de las primeras cosas que ves es si puede tener buena comunicación, si sabe trabajar en equipo, si tiene una mentalidad de solución de problemas, y ese tipo de cosas nos están enseñando en las escuelas. Gracias. Javier Mazo, egresado de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En los últimos años ha aumentado el número de embarazos en menores de edad. ¿Cuál es la postura de su partido y qué propone para solucionarlo? Información. Yo creo que las jóvenes y los jóvenes, hombres y mujeres, necesitan muchísimo mayor información en cuanto a métodos anticonceptivos, pero también se necesita mayor integración familiar. ¿Qué está sucediendo? Yo creo que los jóvenes necesitan afecto, necesitan relación física y no se está teniendo porque tienes a padres trabajando tiempo completo y a padres que hacen 2 horas o 3 para llegar a un trabajo y 2 horas o 3 para regresar, que ven a niños durmiendo y regresan y otra vez están los niños durmiendo y que no conviven, que no platican, que no hay mayor relación. O sea, el tema es un problema social real, no es de libertinaje ni de nada por el estilo, es de necesidad afectiva, es de integración familiar, es de mayor contacto. Y es esto de que los niños y los muchachos y los jóvenes, todo el mundo está en la calle y no tiene mayores posibilidades o expectativas, creo que cambia las visiones. En el pasado, dices, ¿por qué en el pasado no? Bueno, las mamás estaban antes en las casas y no tenían necesidad de trabajar. Hoy las mamás tienen que trabajar y trabaja la mamá y trabaja el papá y trabaja el hijo mayor y trabaja todo el mundo para complementar una manutención familiar. Entonces, creo que se tiene que ver como un problema social que tiene que verse de forma integral. Muchas gracias. Berenice Tamayo Sosa, estudiante de Administración Pública. Mi duda es, ¿qué opina su partido acerca del programa Hoy No Circula y su posible implementación en otros estados? Bueno, creo que el programa Hoy No Circula ya está probado que definitivamente no resuelve el problema. Es un físico de la UNAM el que ha hecho ya los estudios para demostrar que es un error total, el Hoy No Circula. En el pasado tuvo razón de ser, pero ahora tienes otro cochecito, y tampoco es
Hay que mejorar la calidad del transporte público, definitivamente, pero tampoco se puede esperar que gente que tiene su cochecito no lo tenga, porque hay gente que compra mercancía o va, surte, trabaja o lleva su equipo de herramienta para poder trabajar en otro lado, y cuando los dejas sin mover su coche, en verdad afectas su economía familiar. Entonces creo que el Hoy No Circula no funciona, pero también creo que el programa que tiene Mancera, el nuevo reglamento de tránsito, es una atrocidad, porque las velocidades todas están por debajo de la velocidad óptima en la que tienen que moverse los coches para no contaminar, o para contaminar lo menos, y para no tener un gasto no tener un gasto tan alto de gasolina. Y sin embargo parecería todo un plan con maña. En una parte parece, ay, sí, le vamos a dar la preferencia a los peatones. Es que hay que educar a los conductores para darle la preferencia a los peatones, pero no hay que por decreto, no pueden, no hay vueltas continuas a la derecha ni a la izquierda. El coche mientras está parado es cuando más contamina. Y hoy, desde que empezó este programa de su reglamento de tránsito, la contaminación es mucho más fuerte. Y hay gente que dice, ay, qué bueno, se quedan sin subirse a su coche los que tienen coche, ¿no? Pero resulta que le hacen competencia a los que hacen la cola en los camiones y que hoy hacen mucho más cola. A fin de cuentas se genera un conflicto para todos por soluciones que creo que son simplistas y que hoy ya no resuelven el problema. Gracias. Alejandro Rivera, estudiante de Ciencias de la Comunicación, octavo semestre. Para concluir, ¿por qué los jóvenes debemos de votar por su partido? Bueno, primero yo diría no solamente que tengan que votar, que los jóvenes... A mí me gusta este proyecto que ustedes hacen, porque creo que a través de internet, de redes sociales, se puede difundir muchísimo y que esto puede concientizar a más gente para votar. Los jóvenes, el futuro es, dice, desde los jóvenes, pero yo creo que el presente también, y los jóvenes tendrían que participar. Morena tiene un proyecto para jóvenes, tenemos una secretaría de jóvenes y creemos que los jóvenes tienen que participar activamente, pero comprometidamente también. Entonces, ¿por qué? Porque los jóvenes tienen que comprometerse a trabajar y hacer el cambio generacional que nos ultra urge. No pueden ser los dinosaurios de todos los partidos los que sigan operando y manejando a no sé qué cantidad de años, y que cuando los jóvenes dejen de ser jóvenes entonces quieran participar. Yo creo que tienen que empezar a participar desde ahora, entrar a la política definitivamente y ir construyendo un camino, un futuro del México que se requiere. Y ustedes principalmente, que tienen una preparación, una educación y que vienen pues de las ciencias políticas, creo que son la gente que tendría que estar pensando en sí meterse a la política, en sí ser diputados locales, federales, síndicos, regidores, todo, porque tienen la preparación, y esto ya de verdad es que tienen una situación súper privilegiada en relación al resto, y Morena tiene los brazos abiertos para todos los jóvenes. Agradecemos su visita a este foro universitario y el habernos acompañado en Voto Informado 2016, un esfuerzo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, una producción de TV UNAM con apoyo del Instituto Nacional Electoral, la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Puede consultar nuestra plataforma multimedia en votoinformado.unam.mx. TV UNAM agradece a ustedes el honor de su atención.